otro directo. Hoy va a ser seguramente uno de los directos más importantes en la recuperación de tu dolor. Y uno de los directos que si más atento estás, más pendiente estás de toda la información que voy a ir compartiendo contigo, sin lugar a dudas, más te va a ayudar a que te recuperes de ese dolor. Así que como te digo, estate muy atento a todo lo que vamos a ir compartiendo a lo largo de este ratito, porque si tienes presente toda la información que tengo por aquí apuntada, que es la que más influye en el dolor que tú tienes, sin lugar a dudas va a marcar un antes y un después, va a marcar una diferencia en que te recuperes del dolor, que te sientas mejor, menos limitado en tu día a día, o que pues te sientas como un anciano, que te sientas muy dependiente de los demás, que te sientas limitado. Así que por esa parte, y como estamos comentando, muy atento y quédate, te animo a que te quedes al final del directo, porque con toda la información que vas a tener vas a poder entender mucho mejor cómo solucionar tu dolor y dejar de estar tomando parches temporales a ese dolor, como son los medicamentos o como son las infiltraciones. Así que, como te digo, muy atento, y antes de nada, sí que quería darte las gracias por conectarte al directo. He visto por aquí a Carlos, he visto también a José, a Augusto, a Estevi, Gil Rampaz, ¿qué tal? Bienvenido. Esteban también se ha conectado por aquí, Jin, José, Ever, Yap. Muy buenas a todos, y si a lo largo del directo, como te comento, tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que no entiendas, pues te agradecería que me lo dejases por aquí abajo por el chat, me pone añadir un comentario, porque sé que vamos a ir comentando algunas cosas que seguramente muchas de ellas no te habrá dicho ningún médico, ningún neurocirujano, ningún traumatólogo, ningún fisioterapeuta, ningún quiropráctico, y es a día de hoy científicamente demostrado lo que más influye en la recuperación de tu dolor. Así que si te quedas al final del directo, seguramente tu dolor va a ir muchísimo mejor y vas a estar más cerca de solucionarlo. Si no ves todo esto que vamos a compartir, pues desgraciadamente seguirás perdiendo el tiempo en cosas de las que vamos a hablar a día de hoy que no te están ayudando en nada a que te recuperes de ese dolor y que puedas volver a ser la persona activa, alegre, independiente que eras antes. Es decir, la persona que podía subirse a la bicicleta sin el dolor, la persona que podía hacer las tareas del hogar, agacharse o cargar peso sin sentir ese miedo, ese temor a hacerse daño, la persona que puede ser en definitiva independiente y no se siente como un viejito, un anciano de 80 años. Así que, como te digo, estate muy atento, porque este directo te va a servir muchísimo para la mejora y la solución de tu dolor. Porque, como te comento, desde aquí no damos parches temporales al dolor. Es decir, aquí no te voy a dar herramientas que te van a ayudar a calmar el dolor hoy, pero que mañana vuelvas a estar igual o peor. Aquí te voy a dar soluciones para que te recuperes de ese dolor y para que puedas prevenir en el futuros, valga la redundancia, episodios de dolor que te puedan aparecer, siempre teniendo en cuenta cuáles son las herramientas que tú necesitas para que ese dolor mejore, y mucho además. Así que, como te digo, hoy vamos a hablar sobre los factores que más influyen en tu dolor. Vamos a hablar tanto de los factores que menos influyen en tu dolor y que no son nada necesarios, y desgraciadamente son los factores que casi todo el mundo, más del 90% de las personas con dolor, suelen tener siempre presente en la cabeza. Y por otra parte vamos a hablar de los factores que más influyen en la recuperación de tu dolor y que más influyen en que tú puedas volver a tener una vida normal, es decir, que puedas tener una buena calidad de vida, que puedas disfrutar de tu familia, que puedas compartir con tus hijos, que puedas jugar, en este caso, al fútbol, que puedas salir con la bicicleta, que puedas volver al gimnasio, sin que ese dolor sea una limitación o un impedimento para ti. Así que, antes de nada y como siempre, sí quería no solo darte las gracias por estar este ratito escuchando por aquí, sino también te quería preguntar desde qué parte del mundo me estás escuchando. Si me oyes desde Argentina, si me oyes desde Perú, desde España, desde Colombia, desde México, desde Chile, desde Estados Unidos, desde alguna persona se ha conectado también desde Australia. Así que te agradecería, si te apetece, que me comentes por aquí debajo desde qué parte del mundo me estás escuchando, para así saber cuántos europeos, españoles y latinoamericanos tenemos en la sala. Hola Sonia, ¿qué tal? Bienvenida por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Sonia? Brian, buenos días, bendiciones. Buenos días, Brian. Un placer tenerte en otro directo también por aquí. Así que vamos a empezar ya con lo que quiero compartir contigo, y mientras tanto, si quieres comentarme por aquí debajo, de nuevo, desde qué parte del mundo me estás escuchando, pues oye, te lo agradecería. José desde Tarragona. Genial, José. De hecho, me acuerdo mucho de ti porque hablamos hace poquito tiempo y me acuerdo bastante de lo que estuvimos hablando. Arli desde Colombia, Mao desde Colombia también. Oye, muchos colombianos por aquí. Qué bueno. ¿Y de qué parte de Colombia sois, Arli y Mao? Justi desde Perú. Muy buena. ¿Desde Lima, Justi, o desde otra parte de Perú? Gracias por sus buenos consejos y recomendaciones, doctor. Mil gracias. Nada, Brian, muchas gracias a ti, y enhorabuena también por la mejora que has ido teniendo y por los resultados, que la verdad que te lo mereces. Hola Lola, bienvenida. Carlos desde Bogotá, Colombia. Mao también desde Bogotá. Oye, pues ¿cómo se llama la gente de Bogotá? ¿Cómo os llamáis?
Bueno, no voy a decir un nombre porque no tengo ni idea. ¿Cómo llamáis la gente que vivís allí o que sois de Bogotá nativos? Genial, un gusto como siempre. Muy bien, Sonia, pues me alegro mucho de que te encuentres bien. Justi de Lima, vale, perfecto. Oye, pues casi todos estamos aquí desde las capitales. Lima, Bogotá. Vale, perfecto. Pues como te digo, vamos a arrancar con... Nos dicen rolos. Pues nada, un placer teneros a varios rolos por aquí en el directo. Que debe hacer, de hecho, bastante frío por allí, porque aquí, no sé si lo verás, estamos en manga corta y hace un calor insoportable, pero insoportable. Por allí en Bogotá, que tiene que hacer bastante frío, ¿no, Mao? Tiene que hacer una temperatura bastante más baja que, por ejemplo, aquí en España. Vale, pues como te comento, vamos a hablar de los factores que más influyen en tu dolor y de los factores que menos influyen en tu dolor. Y paradójicamente, aunque resulte incluso contraproducente, los factores que menos influyen en tu dolor son en los que la mayoría de las personas con dolor ponen el foco de atención, ponen pues vamos a hacer esto otro, porque creo que es lo que más me va a ayudar a la recuperación del dolor y es desgraciadamente lo que menos te va a ayudar. Así que hoy, como venimos aquí, como hacemos en todos los directos, vengo a destapar un poco por así decirlo, vengo a destapar lo que ningún médico, ningún neurocirujano, ningún traumatólogo a priori quiere que sepas, y aquí venimos, pues como digo, a darte las herramientas necesarias para que tú también te recuperes. Entonces, vamos a hablar primero de qué no influye o no influye tanto como tú te piensas en la recuperación de tu dolor. Pues lo primero, sin lugar a dudas, una de las cosas que más se suelen hacer es la resonancia magnética. Decenas de personas que llevan muchos años con dolor siguen pensando a día de hoy que su problema, su dolor, viene única y exclusivamente causado por algo que aparezca en una resonancia magnética. Es decir, que en el momento en el que me haga una resonancia magnética o una prueba médica, pues ya voy a saber por arte de magia, voy a averiguar qué es lo que me está provocando ese dolor y me lo voy a poder quitar de encima y por ende me lo voy a solucionar. ¿Cómo? Pues con una cirugía, con una operación, con un medicamento, con una infiltración. Y algo que quiero decirte es que si llevas muchos años con dolor, la relación entre lo que aparezca en una resonancia y el motivo por el cual te duele es totalmente contraria. Es decir, que lo que aparezca en una resonancia no va a hacer o no se va a saber, por así decirlo, a ciencia cierta cuál es el origen o cuál es la raíz de tu dolor. Que entiendo que para eso quieres encontrar una solución, para saber cuál es el motivo o los motivos que te generan ese dolor y qué es lo que tienes que hacer para poder solucionarlo y retomar tu vida normal. Es decir, que puedas jugar con tus hijos, que puedas coger la bicicleta, que puedas pues cargar peso, que puedas hacer las tareas del hogar, que puedas compartir con tu esposa sin que ese dolor sea una limitación, un impedimento, una frustración para ti. Precisamente, y para eso, algo que tienes que tener en cuenta es que la resonancia, de nuevo, es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y no te va a ayudar en nada a saber cuál es la raíz de tu problema. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, el dolor lumbar crónico, es decir, si llevas muchos años con dolor, el dolor no depende solo de una discopatía, de una hernia, de una artrosis, de una protusión discal, de algo que te aparezca en una resonancia magnética. El dolor es multifactorial, depende de muchas cosas. Y siempre te lo comento, como imagínate que tú quieres hacer una tarta de chocolate para tu cumpleaños o para el cumpleaños de tus hijos, y que yo sepa, a día de hoy, sin ser cocinero, una tarta de chocolate está hecha por muchos ingredientes. Es decir, tú no puedes hacer una tarta de chocolate solo como único ingrediente con el chocolate. Con el chocolate únicamente no va a salir nunca una tarta de chocolate. Necesitas levadura, necesitas huevos y más cosas que yo, como no soy cocinero, pues no sé qué ingredientes son. Pero bueno, necesitas varios ingredientes. Con tu dolor de hace muchos años pasa exactamente lo mismo. Tu dolor no es porque tengas una artrosis, tengas una discopatía degenerativa, tengas una hernia discal. Hay muchos factores que influyen en la recuperación de tu dolor. Si fuese tan sencillo como tu dolor es por la discopatía, tu dolor es porque tienes una hernia discal, tu dolor es porque tienes una protusión, si fuese tan sencillo ya te habrías recuperado y no llevarías años y años y años con ese dolor. Y el motivo, precisamente, por el que todavía no te has recuperado, es porque sigues pensando que crees que necesitas una resonancia magnética más para averiguar qué es lo que te está provocando ese dolor y en base a eso solucionar tu problema. Y déjame decirte que si sigues pensando así, no solo es que no te vas a recuperar del dolor, sino que peor todavía es que vas a perder el tiempo, que vas a perder el dinero y que vas a hacer un peregrinaje de hospital en hospital o de médico en médico que no te va a servir para nada. Y desgraciadamente no es el tiempo que vas a perder, no es en este caso el dinero que vas a gastar. Lo peor de todo es que vas a seguir limitado, que vas a seguir frustrado, que vas a seguir sin poder hacer tu día a día con normalidad, ni jugar con tus hijos, ni trabajar
trabajar con normalidad, ni poder salir a caminar, ni poder volver al gimnasio, ni coger la bicicleta. Pero no porque tu dolor no tenga solución, sino porque estás perdiendo el tiempo y el dinero haciéndote resonancias magnéticas que no sirven para nada. Porque una cosa es que te caigas por las escaleras, tengas un esguince en el tobillo y quieras hacerte una radiografía para saber cómo está tu tobillo. Otra cosa es que, imagínate, tienes adormecimiento en las piernas, tienes un síndrome de cola de caballo que se le suele llamar, y obviamente quieras hacerte una resonancia magnética para saber si te tienen que operar y en qué momento te tienen que operar. Pero simplemente por llevar muchos años con dolor, el hecho de que quieras hacerte una resonancia magnética no te va a servir de nada. Y lo único que va a hacer es que pierdas el tiempo y que pierdas el dinero. Eso sería el primer punto que quiero compartir contigo y de verdad uno de los más importantes, porque si un error veo con todas las personas con las que hablo a diario es: estoy esperando una resonancia y me voy a hacer otra resonancia y luego me voy a hacer una radiografía. Estás perdiendo el tiempo, estás peregrinando como si esto fuese, que yo llamo siempre el Camino de Santiago, que aquí para los que seáis de Latinoamérica el Camino de Santiago es un recorrido bastante famoso que se suele hacer en España, y básicamente es peregrinar de un médico a un médico, de un hospital en un hospital, sin que ninguno te dé una solución, porque desgraciadamente y a día de hoy los médicos no te pueden ayudar con el dolor lumbar crónico, porque no son los profesionales especializados en dolor lumbar crónico. De hecho, lo único que va a hacer un médico es o bien mandarte la lista de la compra de la farmacia, todas las pastillas que quieras habidas y por haber, cosa que no te va a ayudar en nada y que te va a destrozar por dentro, o en segundo lugar, mandarte reposo, prohibirte hacer ejercicio, o como mucho, que te operes. Y encima, la operación es muy cara y tiene muchos riesgos asociados. Y no siempre sale bien. De hecho, en la mayoría de las ocasiones sueles quedar peor después de la operación. Así que, ¿de qué sirve hacerse más resonancias magnéticas? ¿De qué sirve seguir yendo al médico si esa no es la solución a tu dolor? Y te lo comento porque a día de hoy, afortunadamente, y está por aquí Sonia, está por aquí también se ha conectado Leo, está Ronel. Afortunadamente a día de hoy puedo decir que hemos ayudado a muchísimas personas de todo el mundo, personas de México, de Colombia, de Argentina, de España, de Australia, de Estados Unidos, con dolor lumbar crónico desde hace muchos años. Todas estas personas, al igual que tú, habían ido a muchos médicos, se habían hecho resonancias magnéticas y ninguno de esos médicos le había dado la solución. Qué curioso que en el momento en el que esas personas dejaron de hacerse más resonancias magnéticas y dejaron de visitar a más médicos, se han recuperado del dolor. Suena paradójico, ¿verdad? Pero es la realidad que ocurre con todas las personas que dejan de peregrinar de hospital en hospital o de médico en médico y encuentran a un profesional especializado que realmente les da una solución y no la lista de la compra de la farmacia, como te he comentado antes. Así que ese sería el primer punto. Antes de nada quería ver lo que ha comentado Brian por aquí. Me gustaría contarles que gracias a Dios y a algunos consejos de Fer Gallar y las terapias que he hecho de ejercicios que he visto en sus vídeos y una buena alimentación llevo una vida mejor. Pues oye, Brian, me alegro mucho de que lo hayas conseguido y sobre todo también que compartas tu experiencia. Porque como siempre comento, en la resonancia magnética no te va a aparecer el sedentarismo, no te va a aparecer la alimentación que lleves, no te va a aparecer información que realmente sí influye y es importante en la recuperación de tu dolor, como es la alimentación, como es el ejercicio físico, que ahora hablaremos también sobre ello, y no pues que tienes una artrosis, que tienes una discopatía degenerativa, cosas que si nos hacen una resonancia magnética a todas las personas de este planeta, casi todos vamos a tener artrosis, discopatía, hernia discal, protusión, es decir, no es algo raro, no es una enfermedad grave, no es una enfermedad poco frecuente, sino de hecho lo más normal es que te hagas una resonancia y lo más normal es que aparezca algo. De hecho, lo raro sería que no apareciese nada. Me preocuparía si no tuviese nada en la espalda más que si tengo algo en la espalda, porque si tengo algo en la espalda, que como te digo es lo que nos pasa a todas las personas que nos hacemos una prueba médica, eso quiere decir que es lo normal. ¿Por qué? Porque nuestra espalda va evolucionando con el paso del tiempo. Esto es como por ejemplo las arrugas que nos salen por la cara, las canas que nos pasan también a los hombres, el vello, los pelos que nos pueden salir por ciertas partes del cuerpo conforme vamos cumpliendo años. Es algo normal, no es una enfermedad, no es algo patológico, por decirlo así, y es algo que tienes que entender para no perder el tiempo en las resonancias. Otra cosa que tampoco te va a ayudar en tu dolor es pensar que tu dolor en el glúteo, tu dolor en la pierna, es porque se te ha inflamado el piramidal. Déjame que te diga, a día de hoy, que es algo que está totalmente demostrado, no, todo lo contrario. Demontado, ¿se dice demontado? No. Desmontado, disculpa que me he confundido, está totalmente desmontado científicamente. El hecho de que el dolor que tú tienes desde hace mucho tiempo es porque el piramidal esté inflamado. El piramidal no está inflamado. El piramidal es un músculo que en algunos momentos en concreto, por tu anatomía, por tu biología, por el diseño de tu cuerpo, puede
generar algo de malestar, pero no es el problema por el que tienes el dolor tanto tiempo, porque si el piramidal fuese el problema, solamente te dolería en un momento en concreto. Si solamente te duele, por ejemplo, a la hora de estar sentado, puede ser que el piramidal esté influyendo hasta cierto punto, pero si te duele a la hora de lavarte la cara, de jugar con tus hijos, a la hora de coger la bicicleta, a la hora de cargar peso, a la hora de pues levantarte por la mañana de la cama, el piramidal no es el problema, porque si fuese el problema, te molestaría o te afectaría solo en un gesto en concreto, que es en el cual el piramidal hace ese efecto. Pero si te molestan varias circunstancias, es literalmente imposible que en diferentes posiciones, en diferentes movimientos, un mismo músculo te pueda afectar a ese dolor, ¿vale? Entonces, tenlo en cuenta porque lo de que me duele porque mi piramidal está inflamado es un error como la copa de un pino, que a día de hoy es más dicho popular o creencia popular que algo que esté científicamente demostrado. De hecho, todos los artículos, todos los estudios científicos a día de hoy van totalmente en contra de que tu dolor, sobre todo tu dolor de hace muchos años, está causado por la inflamación del piramidal. Porque como te digo, no es así. Me tengo que ir, no puedo mirar más el directo. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Pues gracias a ti, José, por conectarte por aquí por el directo. Desmentido, sí, eso es, Mao, que me he confundido. Vale, otra cosa que no influye en tu dolor y que de hecho puede ser incluso contraproducente en la recuperación de tu dolor lumbar crónico es que tienes las vértebras desviadas y que por eso te duele. Déjame decirte, y de hecho compartí ayer un vídeo hablando sobre los quiroprácticos, hablando sobre si realmente influye el que te ajusten la espalda, que te ajusten la columna, que te ajusten las vértebras en la recuperación de tu dolor. Y todas estas cosas que yo voy comentando es algo que yo voy, lógicamente, estudiando por los estudios científicos, por lo que se va investigando, por lo que se va analizando. Y esto es algo que también es un mito como la copa de un pino. Es decir, tu dolor no se debe a que tengas un hueso, una vértebra movida, corrida, desviada hacia un lado, desviada hacia el otro lado. ¿Por qué? En primer lugar, porque todas las personas en este planeta, en un grado o en otro, tenemos cierto grado de desviación, valga la redundancia, en alguna vértebra. Y como te digo, no es algo raro, no es algo extraño, es lo normal que nos sucede a todas las personas. Porque la espalda no es perfecta, la espalda no es simétrica, la espalda no tiene, pues, no es como, imagínate, la espalda no es como este boli, que es perfecto, que es recto al 100%. Tu espalda es normal que tenga alguna desviación, alguna vértebra un poquito movida. El problema es cuando piensas que la vértebra movida, corrida, desviada es la causante de tu dolor. ¿Y qué es lo que pasa cuando haces eso o cuando piensas de esa manera? Pues que vas al quiropráctico porque supuestamente es el experto en ajustar la espalda, tu quiropráctico te ajusta la espalda y después de eso vuelves a estar igual, con el mismo o más dolor todavía. Averigua cuál es la razón. Precisamente porque esa no es la causante de tu dolor. Puede ser que en el momento puntual te haya aliviado, te haya sentido mejor, sobre todo por el efecto placebo, pero que a medio y largo plazo, que tengas las vértebras movidas, corridas, giradas hacia un lado, no es el desencadenante de tu dolor. Porque como hemos hablado antes, el dolor es multifactorial. El dolor depende de muchas cosas. Recuerda el ejemplo que te he compartido antes con la tarta de chocolate. La tarta de chocolate está hecha por muchos ingredientes, ya sea huevos, ya sea levadura, ya sea chocolate, etcétera, etcétera. Tu dolor es igual. Está compuesto por muchos ingredientes. Pensar que tu dolor es única y exclusivamente causado porque tienes la vértebra L5, S1, L4, L3, L2 desviada es un error gigantesco. Un error que lo único que va a hacer es que gastes mucho dinero en un quiropráctico que te va a vender humo. Un quiropráctico que te va a decir que sí, él te ajusta la columna, él te ajusta las vértebras y consecuentemente pues te va a solucionar el problema. Y desgraciadamente, y te lo digo por experiencia, después de esas sesiones vas a estar igual o peor. Así que por favor, no gastes dinero, no pierdas el tiempo en algo que no está científicamente demostrado, que de hecho ya no es que no esté científicamente demostrado, sino que se ha comprobado a ciencia cierta que no es la solución a tu dolor. Porque si fuese tan sencillo como ajustar un hueso, es decir, imagínate por un caso en particular, con todas las personas que llevan muchos años con dolor o en tu caso que llevas mucho tiempo con dolor. Imagínate que el dolor fuese única y exclusivamente causado porque, imagínate, tienes aquí una vértebra desviada, imagínate que esto es la espalda y solo con hacer así, ya te meten la vértebra hacia adentro y ya se te quita el dolor. O sea, ¿realmente piensas que llevas 2 años, 5 años, 10 años, 15 años con el dolor porque tengas una vértebra desviada o movida hacia un lado y que haciendo así, por un ajuste quiropráctico, ya se vaya a solucionar? Sinceramente, milagros a Lourdes. Magia, poca, sinceramente. Si piensas que algo tan rápido, algo tan sencillo, algo tan efectivo, algo tan mágico va a hacer que te desaparezca el dolor, te equivocas
drásticamente. Y ese, de hecho, es uno de los problemas por los que casi nadie se recupera del dolor lumbar crónico, porque pensamos o porque creemos que necesitamos un milagro para ello. Y creemos que con que venga una persona que se hace llamar quiropráctico y nos mueva un huesito hacia adentro, ya se va a solucionar el problema. Qué irónico resultaría que a día de hoy hubiese más de 100 millones de personas con dolor crónico de muchos años y que su dolor se quitase haciendo así a una vértebra. Qué curioso sería, ¿no crees? Entonces, por favor, no caigas en el engaño de pensar que tu dolor lumbar crónico de mucho tiempo, de muchos años, es porque tengas una vértebra desviada, porque no es así. Y de hecho, unido a todo esto que te estoy comentando, otro punto importante es el hecho de, claro, yo tengo el dolor porque tengo una contractura. Te voy a explicar ahora qué es una contractura, aunque realmente y científicamente la palabra contractura no existe. ¿Qué es una contractura? Una contractura básicamente es que tu sistema nervioso central, tu cerebro, crea una zona, o mejor dicho, deja una zona dura de tu cuerpo, ya sea la zona de aquí de las cervicales, ya sea la zona del cuello, la zona del hombro, la deja dura simplemente para protegerla, como si fuese, imagínate, que eres un gladiador romano, que eres un guerrero de la antigua Roma y que te vienen a invadir a tu ciudad, ¿vale? Te vienen a invadir pues los espartanos, los griegos, quien sea, los bárbaros, etcétera, etcétera. ¿Y tú qué es lo que haces? Pues protegerte, es decir, coger los escudos, coger las lanzas, coger las espadas, ¿para qué? Para que el enemigo no pueda contigo, para que el enemigo no te mate. Pues esto es lo que hace tu cuerpo, lo que hace tu sistema nervioso central. Lo que hace es protegerte endureciendo esa zona que tú le llamas contractura, pero que contractura no existe, y básicamente ese endurecimiento no es el causante de tu dolor. Ese endurecimiento es un desencadenante final de algo que está fallando anteriormente. Es decir, que la contractura no es la desencadenante de tu dolor. La contractura es básicamente la respuesta final que se produce ante el dolor, ¿vale? No sé si me entiendes, porque sé que esto es algo un poco complicado de entender, y si te surge alguna pregunta, te agradecería que la dejases por aquí abajo por el chat, donde pueden añadir un comentario, porque el hecho de pensar, como ya te estaba comentando antes con todas estas cosas, el hecho de pensar que tu dolor es por una contractura, no solo es que fisiológicamente, anatómicamente, biológicamente y científicamente es totalmente erróneo, sino que si piensas de esa manera, nunca va a llegar a un punto en el que tu dolor mejore, que vuelvas a tener una buena calidad de vida y que sobre todo, y más importante, vuelvas a disfrutar de tus hijos, puedas salir a caminar sin el dolor, puedas volver a hacer deporte sin tener ese miedo, ese temor a hacerte daño, ese temor a lastimarte. Para eso tienes que entender que la contractura ni pincha ni corta. La contractura no es la causante de tu problema, porque de hecho la contractura en sí no existe, ¿vale? Entonces, importante que tengas la mente abierta, porque como te he dicho al principio del directo, todas estas cosas que estamos comentando es algo que no te habrá dicho ningún quiropráctico, ningún médico, ningún fisioterapeuta, ningún traumatólogo, ningún neurocirujano. Pero para eso estamos aquí, para hacer las cosas diferentes. Porque cuando haces las cosas diferentes, consigues resultados distintos. Y cuando llevas muchos años con dolor y has probado tantos tratamientos, acupuntura, quiroprácticos, inyecciones, medicamentos, operaciones inclusive, y no has conseguido ninguna solución, lo que tienes que hacer es probar algo diferente, algo distinto. Porque si sigues haciendo lo mismo que no te ha llevado a ningún sitio, lo mismo que no te ha dado ningún tipo de mejora, ¿qué crees que va a pasar? La respuesta te la puedes dar tú mismo. No te vas a poder recuperar. Tienes que hacer algo distinto. Y por eso te quiero compartir, como te estaba comentando, enseñanzas o pensamientos totalmente diferentes a los que has pensado o probado a día de hoy. Entonces, en base a todo esto, otras cosas que no te van a ayudar en nada es el hecho de pensar que tu dolor es porque cargas mal, porque tienes una mala postura, etcétera, etcétera. Perdona que te diga, y esto es algo que a día de hoy también se tiene la creencia o el pensamiento popular de mi dolor es porque he tenido una mala postura. Perdona que te diga, tu dolor no es porque hayas tenido una mala postura. Si piensas que poner la espalda recta en la silla a la hora de estar sentado es la solución a tu dolor, te equivocas y mucho. De hecho, no he visto en mis años de experiencia profesional con personas con dolor lumbar crónico a las que he podido ayudar, no he visto todavía a una sola persona, y mira que he visto decenas y decenas y decenas de miles de personas que se han recuperado por poner la espalda recta. ¿De verdad piensas que poner la espalda recta, tener una buena postura, es la solución a tu dolor? Ya te digo yo que no. Y pensar de esa manera, lo único que te va a hacer es dejar de lado otros tratamientos, otras terapias, otras cosas que te van a ayudar muchísimo más, que las vamos a ver justo ahora mismo, y pensar que solo por tener la espalda recta, pues tu cuerpo ya va a estar saludable. Tu cuerpo va a estar saludable en el momento en el que cambies esas creencias, cambies esos pensamientos
y entiendas cómo funciona tu anatomía, cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionan tus vértebras, cómo funciona tu espalda, cómo funciona la biología humana, dejando de escuchar charlatanes que te venden humo constantemente de pues tienes las vértebras desviadas de la espalda, entonces te tienes que hacer un tratamiento de quiropraxia que yo te voy a dar, que cuesta no sé cuántos $1000, no sé cuántos $1000, no sé cuántos 1000 euros, y ya por arte de magia se te va a solucionar el problema. O es que, claro, necesitas hacerte una resonancia magnética porque tienes esto, esto y esto en la espalda. O claro, necesitas, en este caso, ir a un fisio que te haga un masaje porque tienes la espalda contracturada. Así vamos, cada día con más personas con dolor, cada día más personas limitadas por el dolor, cada día más personas jodidas por el dolor, y tú sigues pensando que tu dolor es por esta cantidad de tonterías, porque son tonterías que no están ni científicamente demostradas y que son cosas que no te han ayudado al día de hoy a conseguir recuperarte de ese dolor y que vuelvas a hacer una vida normal, y no te van a ayudar en el futuro si lo que quieres es recuperarte del dolor. ¿Qué es lo que sí te va a ayudar a que no solo reduzcas tu dolor, que le pongas una solución, que dejes de estar limitado, que dejes de sentirte dependiente de los demás, que dejes de sentirte un inútil, como una persona de 80 años, como un anciano? ¿Qué es lo que te va a ayudar a que vuelvas a jugar con tus hijos, a que vuelvas a salir a caminar, a que vuelvas a subirte a la bicicleta sin el dolor? Pues esto que vamos a comentar ahora, que influye muchísimo más que estas tonterías que acabamos de comentar en este ratito del directo. Así que muy atento. Quédate hasta el final del directo porque todas las cosas que vamos a compartir justamente ahora son las que van a marcar la diferencia entre que sigas teniendo ese dolor o que poco a poco y de manera progresiva, porque, ojo, esto no es magia, esto no son milagros, esto no es, ahora escucho lo que me dice Fer y dentro de un rato, adiós al dolor. Esto no funciona así, esto no es un truco mágico, esto no son milagros, esto no es, algo que apliques y en el día ya te hayas sanado o ya te hayas recuperado del dolor. Es algo que requiere paciencia, que requiere tiempo. Pero si te sirve de ayuda, pues ojo, ponlo en práctica porque te va a ayudar a que te recuperes, valga la redundancia. Así que si te surge alguna duda con respecto a esto que hemos comentado o con respecto a lo que vamos a comentar ahora, por favor, te agradecería que la dejes por aquí abajo por el chat, porque mi única misión, mi único objetivo con este directo y con todos los vídeos que compartimos es que entiendas por qué se produce tu dolor, que entiendas el funcionamiento de tu dolor y que entiendas cómo solucionarlo, qué es lo que tú tienes que hacer para dejar de sentirte impotente, dejar de sentirte un inútil, dejar de sentirte limitado, dejar de sentirte como un anciano de 80 años, que vuelvas a ser la persona activa, alegre y deportiva que eras antes, la persona que podía jugar con sus hijos sin el dolor, la persona que podía levantarse por la mañana de la cama sin tener ya la preocupación en el cuerpo de pues ya no puedo hacer nada o ya no tengo ganas de hacer nada por culpa de ese dolor, la persona que no tenía que ser dependiente de los demás para poder ponerse la ropa interior, para poder vestirse, para poder ir al trabajo y que fueses o que vuelvas a ser la persona que hace ejercicio sin miedo a hacerse daño, sin miedo a lastimarse. ¿Y cómo se consigue todo esto? Pues básicamente factores que influyen en tu dolor es, en primer lugar, el miedo al dolor. Si tú tienes miedo a hacerte daño, a lastimarte, porque piensas precisamente eso, que va a aparecer el dolor a la hora de hacer algún movimiento, ¿qué crees que va a pasar? Pues que vas a dejar de hacer ciertas cosas que para ti son beneficiosas solo porque en tu cabeza está el pensamiento de mejor no lo hago, no vaya a ser que me lastime, mejor no hago esto, no vaya a ser que me haga daño. Encima, si eso te lo dice el médico, de prohibido hacer ejercicio, prohibido moverte, prohibido hacer ejercicios de impacto, prohibido cargar peso porque te puedes hacer daño, porque te puedes lastimar la espalda. Eso lo que hace es crear un caldo de cultivo muchísimo peor que lo único que te genera es más miedo, más miedo, más miedo, más temor a hacerte daño y por ende más limitación. Es decir, que tú tengas más miedo a hacerte daño es uno de los primeros puntos que tienes que trabajar si lo que quieres es recuperarte del dolor. Déjate de chorradas de me tengo que hacer una resonancia, es que yo tengo una contractura, es que yo he cargado mal, es que tengo una mala postura a la hora de sentarme. ¿Tienes miedo a hacerte daño? ¿Tienes miedo a que aparezca ese dolor? ¿Has dejado de hacer ciertas cosas? Ejercicio, salir a caminar, correr, cargar peso, agacharte. ¿Has dejado de hacer ciertas cosas porque tienes miedo o temor a hacerte daño? Empieza por ahí, empieza a combatir, a vencer ese miedo que tú tienes, ese temor, porque hasta que no se te pase el miedo y hasta que no recuperes tú la confianza y la seguridad, tu dolor no va a mejorar, y mucho menos si pierdes el tiempo con resonancias, es que mi piramidal está inflamado, es que tengo una vértebra desviada, es que tengo una contractura en la espalda. Eso son chorradas que no te van a ayudar en nada en la recuperación de tu dolor, y te lo digo de verdad con toda la confianza y con toda la seguridad del mundo, porque si algo tengo claro después de haber ayudado a decenas de personas como los testimonios que tienes por aquí por mi perfil, es que estos son chorradas y tonterías que no te van a ayudar, como te digo, en nada. ¿Qué sí te va a ayudar? Esto que estamos comentando por aquí, el miedo al dolor. Si tienes miedo al dolor, por favor, céntrate en
¿cómo narices venzo mi miedo al dolor? ¿Cómo me enfrento a ese miedo, a ese temor que tengo? ¿Para qué? Pues para volver a hacer cosas que ya no haces por culpa de ese miedo. Es decir, si a ti te gustaba, imagínate, ir al gimnasio, si a ti te gustaba salir a correr, si a ti te gustaba jugar a fútbol, si a ti te gustaba subirte a la bicicleta y tu médico te ha dicho que prohibido hacerlo, pues lo que tienes que hacer precisamente es exponerte de manera gradual a todas esas cosas que te dan miedo. Porque ni salir a correr, ni subirte a la bicicleta, ni ir al gimnasio, si lo haces bien, es perjudicial para tu espalda. De hecho, si lo haces bien, te va a ayudar a que te recuperes de ese dolor. Pero dejar de hacerlo solo te va a generar más miedo y más dolor. Así que, por favor, enfréntate a tu miedo o temor al dolor. Porque si no lo haces y sigues con estas tonterías, tu dolor nunca va a mejorar. El segundo punto es el segundo y tercer punto es el catastrofismo y el estrés. ¿Qué quiere decir catastrofismo y estrés? Que si tú piensas que por tener una discopatía degenerativa, que por tener una hernia discal, que por tener una protusión, tu espalda está enferma, tu espalda está hecha polvo, tu espalda está destrozada, tu espalda está reventada, tu espalda está como una persona de 80 años, te equivocas. Y lo único que hace el tener ese pensamiento de mi espalda está reventada, tener ese catastrofismo en la cabeza, lo único que te va a generar es más estrés, más ansiedad, más preocupación, más frustración, más impotencia, más agobio, más tristeza, pensando que pues ya vas a estar limitado el resto de tu vida, que ya no vas a poder hacer nada, que ya no vas a poder volver a ser la persona activa e independiente que eras antes y por ende vas a tener más dolor. Entonces lo que quiero que entiendas es que independientemente de lo que te haya salido en una resonancia magnética, independientemente en unos rayos X, en una radiografía, tu espalda no está enferma, tu espalda no está hecha polvo, tu espalda no es de cristal, tu espalda no está hecha trizas, tu espalda no está destrozada, tu espalda simplemente necesita un poco de cariño y apoyo, que es lo que iremos viendo ahora. Tu espalda necesita que la cuides un poquito y necesita que dejes de tener esos pensamientos de que la tienes reventada, porque no la tienes reventada, la tienes como cualquier otra persona. Si yo o cualquier persona se hace una resonancia magnética, 100% seguro va a salir algo. Protusión discal, abombamiento, discopatía, degeneración, deshidratación, espondilolistesis, espondilólisis, artrosis, artritis, hernia discal, lo que sea. En todas las personas va a salir algo. Y eso no es grave, eso no es serio, eso no es preocupante y eso no es tener la espalda hecha polvo, hecha trizas, hecha pedazos, ni muchísimo menos. Así que, por favor, cambia lo que piensas o lo que pasa por tu cabeza si quieres recuperarte del dolor. Eso influye 100 veces más que estas tonterías, ¿vale? El hecho de que dejes de pensar que tienes algo muy grave en tu espalda, que es irreversible, que es incurable, solo con que cambies eso, vas a notar una diferencia gigantesca con respecto a seguir yendo al quiropráctico, seguir desinflamando el piramidal, por ejemplo, con compresas calientes, seguir haciéndote resonancias magnéticas, seguir, bueno, en el círculo vicioso que no te va a llevar a ningún sitio, ¿vale? A ningún sitio. Entonces, otro punto que también quería compartir contigo, que está bastante relacionado con todo esto, es el reposo. Cosas que, que en este caso realmente me he confundido y tendría que ser aquí. Cosas que sí te van a ayudar a que te recuperes del dolor. En este caso, el reposo, en vez de hacer reposo, que es lo que te recomienda cualquier médico, cualquier neurocirujano, cualquier traumatólogo, lo que tienes que hacer es moverte, darle a tu cuerpo movimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el ser humano, está preparado, capacitado y necesita moverse. ¿Tendría algún tipo de sentido que tú le dijeses, imagínate, a una persona de hace ya mucho tiempo, una persona que cazaba mamuts o que en este caso iba a recolectar al bosque, ¿tendría sentido que le dijeses que se estuviese en la camita viendo TikTok, haciendo reposo y sirviéndose de la ayuda de otras personas? No tendría ningún tipo de sentido. ¿Y por qué a día de hoy pensamos que el reposo es la solución al dolor? El reposo no va a ayudarte en nada. De hecho, cuanto más reposo hagas, peor te va a ir en cuanto al dolor se refiere, por muchas razones, porque vas a perder musculatura, porque se va a atrofiar tus músculos, porque tus articulaciones se van a mover peor, porque vas a perder flexibilidad, porque vas a perder movilidad, porque vas a tener más miedo al dolor. Es decir, si tú estás todo el día en cama, ¿cómo pretendes que luego tengas la capacidad, la seguridad y la confianza para hacer cualquier gesto del día a día sin el dolor y sin miedo? Es imposible. Así que, por favor, quítate ya de la cabeza que tienes que hacer reposo. No tienes que hacer reposo. Tienes que moverte. Tienes que cuidar tus músculos. Tienes que cuidar tus articulaciones. Y tienes sobre todo que recuperar la confianza y la seguridad de que eres una persona normal, de que no eres un anciano de 80 años, de que no eres inservible, de que no eres un inútil y de que no eres nada de eso. Que eres una persona normal y que si cuidas tu espalda vas a poder jugar con tus hijos, vas a poder salir a correr, vas a poder subirte en la bicicleta, vas a poder cargar peso, vas a poder ir al gimnasio, vas a poder hacer lo que
que te dé la gana sin el dolor. Pero para eso, una de las cosas es dejar de hacer reposo. El reposo no ayuda en nada. Si tienes dolor lumbar crónico, ojo, si tienes otro problema diferente, pues aquí no me meto, pero si tienes dolor lumbar crónico, no hagas reposo. El reposo es, como siempre digo, el mayor enemigo en la recuperación de tu dolor. Cuanto más reposo hagas, peor te va a ir en lo que al dolor se refiere, ¿vale? De hecho, algo en lo que ayuda el ejercicio y que nadie te cuenta, algo en lo que ayuda el ejercicio, si lo haces de la manera correcta, si haces los ejercicios adecuados, si los haces bien, algo que te va a ayudar, el hecho de moverte y hacer ejercicio es que se va a desinflamar o que va a ayudar a desinflamar tu hernia, que va a ayudar a desinflamar tu protusión discal, que va a ayudar a mejorar, fortalecer la musculatura para que la artrosis no suponga ningún tipo de problema, y eso es algo que desgraciadamente ningún médico te cuenta, ¿vale? Así que ten muy en cuenta esta parte del reposo. Otro problema o algo que también influye, problemas personales. Lo he hablado justamente esta mañana en las historias que tengo por aquí. Antes de nada, sí te quería preguntar si te está quedando todo claro, si tienes alguna duda, si con respecto a lo que estamos comentando hay algo que te genere cierto rechazo. Te agradecería, por favor y de corazón, si me lo quieres comentar por aquí abajo por el chat, que yo estoy haciendo estos directos única y exclusivamente para poder ayudarte. Así que si tienes alguna duda, que no te dé vergüenza, que no te dé miedo, hazla, porque cuanto más me preguntes, más te podré ayudar y más te recuperarás del dolor para que vuelvas a hacer una vida normal. Así que, por favor, si lo necesitas, pregunta lo que sea necesario, ¿vale? Así que, otra cosa que influye muchísimo en el dolor y que pero absolutamente ningún médico te va a decir, influye, como digo, mucho en el dolor y ningún médico te va a decir, son los problemas personales. Es decir, que tú hayas tenido, imagínate, un enfrentamiento, una pelea con tu esposa, con tus hijos, que hayas tenido una pérdida familiar, que hayas tenido un problema en el trabajo, es decir, que ya no puedas trabajar, que hayas tenido una baja laboral, que el médico te haya dicho que nunca vas a poder hacer ese trabajo que llevas tanto tiempo haciendo y que a ti te gusta, que tú lo disfrutas. Todas esas cosas influyen muchísimo en el dolor, influyen mucho más que tener una vértebra desviada, que tener una contractura, que tener la espalda mal, que cargar mal, que tener una mala postura. El hecho de que tú tengas problemas personales, el hecho de que tú estés estresado, el hecho de que tú tengas una baja laboral de un trabajo que tú disfrutas y de un trabajo que te gusta porque el médico te ha dicho que no vas a poder volver a trabajar de esa manera, eso influye rotundamente en tu dolor. Así que si lo que quieres es recuperarte de ese dolor, una de las cosas que tienes que hacer es tener en cuenta cómo influyen los problemas personales y qué es lo que tú tienes que hacer por tu parte para que esos problemas personales te afecten lo mínimo posible. Porque cuanto más te afecten esos problemas personales, cuanto más estrés, más ansiedad, más agobio, más preocupación puedas tener en el cuerpo, más facilidad va a tener el dolor para aparecer, para que incluso puedas tener una crisis o una recaída aguda de dolor y para que esto te limite, ya sea para levantarte por las mañanas de la cama, ya sea para dormir bien por las noches y no levantarte o despertarte a media mañana, ya sea para que puedas salir a correr, para que puedas jugar con tus hijos y sobre todo para que pierdas el miedo o el temor a hacerte daño. Pero para eso, como te digo, tienes que solucionar o tienes que trabajar esta parte, que es una de las que más influyen en tu dolor. Y ya lo último que quería compartir contigo es este punto de aquí, las creencias sobre el dolor. Si algo puedo tener claro o si con algo me quedaría de todas las personas a las que he podido ayudar que tenían, como tú, dolor lumbar crónico desde hace muchos años, que tenían una hernia discal en L4, L5, L5S1, que tenían una discopatía degenerativa y que habían probado muchos tratamientos, acupuntura, quiroprácticos, masajes, fisioterapia, estiramientos, inyecciones, infiltraciones, medicamentos y que no se habían solucionado su dolor, es que nadie te va a hablar sobre esto, nadie te va a ayudar con esta parte y es sin lugar a dudas, la que más influye en tu dolor. Y por eso quería comentarte al final del directo. Por eso te he dicho antes que te quedes hasta el final del directo. Porque las creencias, los pensamientos que tú tienes acerca de ese dolor es, sin lugar a dudas, lo que va a marcar la diferencia entre que te recuperes del dolor o que sigas eternamente con el dolor, eternamente limitado y frustrado en tu día a día. De hecho, el motivo por el cual algunas de las personas con las que he trabajado no se han recuperado del dolor es precisamente por el hecho de que no han querido cambiar sus creencias, que yo les decía, tenemos que cambiar esto, tenemos que trabajar esto otro. Y no han querido cambiar esas creencias. Si tú no cambias lo que pasa por tu cabeza, si tú no cambias tu manera de pensar y sigues pensando cosas como que tu dolor es por tu discopatía, que tu dolor es para siempre, que el ejercicio es malo para tu salud, que no puedes hacer ejercicio porque además eso te genera más miedo y más temor, si tienes esa clase de pensamientos y creencias en la cabeza,
sinceramente no hay nada que hacer. Tu dolor va a seguir acompañándote el resto de tu vida. Y no porque el dolor sea para siempre, como te digo, es porque hasta que no cambies lo que pasa por tu cabeza, no va a cambiar tu dolor, no va a cambiar tu parte física. Y de hecho, si te fijas en todos y cada uno de los testimonios que he compartido por aquí, de todas las personas a las que hemos podido ayudar gracias al programa de Espalda sin Dolor, si te fijas y si los escuchas, todos y cada uno de ellos hablan de que han mejorado su dolor, pero que han cambiado muchísimo la parte mental, la parte psicológica. Todos, sin excepción, hablan de eso. Qué casualidad sería que todas las personas que se recuperan y gran parte es porque mejoran esas creencias, esos pensamientos, porque cambian lo que les pasa por la cabeza. Qué curioso que las personas que siguen haciendo exactamente lo mismo de siempre siguen eternamente con el dolor. Personas que pues van al quiropráctico, que se hacen masajes, que se siguen haciendo resonancias magnéticas, que piensan que el problema es por tener una vértebra desviada, que piensan que, claro, yo es que como tengo una contractura, por eso me duele. Si piensas de esa manera y si no cambias todas estas creencias, todos estos pensamientos, tu dolor no va a mejorar. Y te lo digo porque hago estos directos, invierto mi tiempo en poder ayudarte, en que salgas de ese bucle de pensamiento negativo, destructivo y catastrofista que no te va a ayudar en nada en que te recuperes del dolor. El pensar que el médico tiene la solución a tu dolor. El médico no tiene la solución a tu dolor. En pensar que cuando te hagas un ajuste quiropráctico y el quiropráctico te meta una vértebra, te meta la columna hacia adentro, ya se va a quitar el dolor. Esas creencias, esas expectativas irreales son las que te están limitando a que te recuperes del dolor y que vuelvas a hacer una vida normal. Porque qué curioso resultaría que en tu caso, que has probado muchos tratamientos, la mayoría de ellos enfocados en este tema, y no te has recuperado del dolor, qué casualidad es que todas las personas que ves por aquí, testimonios de mi perfil, que han cambiado esa parte mental, esa parte psicológica, ya se han recuperado del dolor, ya se sienten muchísimo mejor. Como el caso que te compartí el otro día de Tomás, que era una persona que llevaba más de 10 años con dolor lumbar crónico, que se dice pronto, pero eran 10 años con dolor lumbar crónico, una persona que había pasado de ser deportista de élite, que había pasado de estar todos los días subido en la bicicleta, pudiendo jugar con sus hijos, incluso compitiendo en los Juegos Olímpicos, a una persona que se sentía limitada, que se sentía un anciano de 80 años, que se sentía frustrada, que llevaba más de 10 años sin subirse a la bicicleta, con un miedo terrible a hacerse daño, con un miedo terrible a lastimarse. Qué curioso es que cuando esta persona y todas las que tienes aquí en mi perfil han trabajado y han cambiado el chip, han cambiado la mentalidad, se han recuperado. Es curioso, pero es la realidad y cómo funciona tu dolor y la recuperación del mismo. Así que, y como te digo, si quieres poner una solución a tu dolor y dejar de estar poniendo parches temporales o tiritas temporales a tu dolor, como son los masajes, como es la acupuntura, como son los ajustes quiroprácticos, como son los medicamentos, que son pan para hoy y hambre para mañana, lo que tienes es que buscar soluciones permanentes a tu dolor. ¿Y cómo se buscan soluciones permanentes a tu dolor? Pues trabajando todas estas partes, cambiando tus creencias y entendiendo que un dolor que llevas teniendo muchos años, 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, 8 años, 10 años, no se va a solucionar porque un quiropráctico te mueva una vértebra. No se va a solucionar porque vayas al fisio y te haga un masaje. No se va a solucionar porque, claro, tienes una contractura aquí y cuando el fisio te haga así, te da un martillazo, adiós a la contractura y adiós al dolor. Hasta que no cambies ese pensamiento y entiendas que esto es lento, que es un proceso, que requiere constancia, que requiere paciencia, que requiere disciplina por tu parte y que los resultados no se consiguen en un día, en una sesión o en una semana, sino que requieren mínimo 3 meses, mínimo, no te darás cuenta de cuántos errores estás cometiendo y de si realmente te compensa seguir perdiendo el tiempo y el dinero en resonancias, médicos, traumatólogos, medicamentos, masajes, acupuntura, quiroprácticos, fisioterapia, cosas que no te van a ayudar a recuperarte del dolor y a que vuelvas a hacer una vida completamente normal. Así que espero que te haya servido de ayuda, espero que te haya quedado claro tanto esto que no te va a ayudar a recuperarte del dolor, como esto que sí te va a ayudar a recuperarte del dolor. De hecho, si te apetece, si lo necesitas, puedes hacer una captura de pantalla, puedes hacer una foto a todo lo que te comparto por aquí, incluso a lo que te comparto por aquí, para que sepas qué sí te va a ayudar en el dolor, y qué cosas son las que te están limitando a que te recuperes. Así que voy a dejar, a ver, dame un segundo que creo que eso todo se ha borrado. Vale, voy a dejar un segundito para que si lo necesitas le hagas una foto y si quieres pues te lo guardas para saber qué no te va a ayudar a recuperarte del dolor y qué sí te va a ayudar, ¿vale? Entonces le haces una foto por aquí y luego por otra parte le haces otra foto a esto, que es lo que sí te va a ayudar a recuperarte del dolor, ¿vale? Tan, 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 tan.
Todas estas cosas sí te van a ayudar a recuperarte del dolor. Así que espero que te haya gustado, como digo, el directo, espero que te haya servido de muchísima ayuda, porque esto es lo que va a marcar una clara diferencia entre que vivas o que te recuperes del dolor para dejar de sentirte limitado, para dejar de sentirte un inútil, como una persona de 80 años, como un ancianito, como un viejito, y que vuelvas a ser la persona activa, alegre e independiente que eras antes. La persona que podía irse a jugar con sus hijos o cargar con ellos sin ningún tipo de restricción. La persona que podía subirse a la bicicleta o podía salir a correr sin miedo o temor a hacerse daño. La persona que podía ser o que podía hacer planes con su familia o con sus amigos sin ese dolor. Pero como te digo, es importante que lo hagas. Las opciones de compartir no deja capturar bien la lista. No sé a qué te refieres, Quique. Pues si lo necesitas y si te surge alguna duda con respecto a todo lo que hemos comentado, precisamente, pues me la preguntas por aquí y te envío, si lo necesitas, te envío una foto o lo que sea, ¿vale? Si no te deja hacer la captura de pantalla o la foto, pues ya te la envío yo directamente, ¿vale? Así que, por favor, si lo necesitas, hazle una foto, porque esto es lo que va a marcar una clara diferencia entre vivir con dolor o recuperarte del dolor, ¿vale? ¿Cuánto tiempo se recupera aplicando todo eso? Pues normalmente, como te he dicho, Carlos, el tiempo mínimo necesario son 3 meses. No se pueden conseguir resultados mágicos y milagrosos en una semana, en 5 días, ni en un mes. Mínimo, se recuperan o se necesitan 3 meses. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Carlos, por escribirme. De verdad, si sufro harto de estrés. Pues mira, ahí tenemos un claro ejemplo de que el estrés es uno de los factores más importantes, más desencadenantes y que más influyen en el dolor. Así que antes de hacerte ajustes quiroprácticos, antes de moverte las vértebras, antes de hacer tonterías que no sirven para nada, por favor, en este caso, Carlos, y si lo necesitas, pues me puedes preguntar, intenta trabajar o mejorar esa parte del estrés, porque cuanto menos estresado estás, normalmente menos dolor tienes y más calmado te encuentras, no solo psicológicamente, sino físicamente en cuanto al dolor. Gracias, muy buena la información compartida. De nada, Arly, gracias a ti por tus palabras. Excelente explicación, ya estoy en el proceso de dejar de reposar. Pues muy bien, Juan. Una persona que por lo menos ya ha dado el primer paso, que eso es súper importante, así que te doy un aplauso desde aquí, Juan, que parece fácil de hacer, pero muchas veces, y sobre todo por lo que nos dicen los médicos, a veces es muy complicado pasar de ser una persona activa y de hacer ejercicio a mantener el reposo y no conseguir ningún tipo de resultado. Así que enhorabuena por esa parte, Juan. Gracias, doctor, excelente recomendación. De nada, Justi, gracias a ti. Por cierto, otra cosa que comenta por aquí Telvi, que justamente lo he visto ahora, que no lo he apuntado por aquí, pero bueno, haremos otro directo, haremos otra clase enfocándonos en esto. Y es básicamente el dormir bien. El dormir bien, aunque no lo he puesto por aquí, es otra de las cosas que más influyen en tu dolor. Sin lugar a dudas, sin ningún tipo de distinción en este caso. Es decir, cuanto peor duermes, cuanto menos se recupera tu cuerpo, cuanto menos duerme tu cuerpo, más probabilidad hay de tener más dolor, de tener una crisis, de tener una recaída. ¿Por qué? Básicamente porque el descanso, es decir, la noche, cuando estamos tumbados en la cama, es el tiempo que tiene nuestro cuerpo para poder recuperarse del resto del día. Si tu cuerpo no se recupera por las noches, es que es prácticamente imposible que un cuerpo agotado, que un cuerpo cansado, que un cuerpo débil pueda funcionar al día siguiente. Y de hecho, no solo es que estés más cansado, más agotado, sino que la intensidad de tu dolor va a ser generalmente más alta si no has dormido bien. ¿En dónde puedo aprender todos los ejercicios correctos o cómo saber qué ejercicios puedo hacer? Pues la manera es o informándote y siendo una persona especializada, Manolo, en este tema de ejercicio para el dolor, o directamente lo que yo te aconsejo es pedir ayuda a un fisioterapeuta, en este caso, entrenador, que sea especialista en el problema que tú tienes y que él te diga exactamente y en base a tu dolor, en base a tu lesión, qué ejercicios son los adecuados para que te puedas recuperar. A ver, nos comenta Hernán por aquí. Hola, ¿qué me recomienda? ¿Frío o calor si estoy muy adolorido de no poder caminar casi? Pues como realmente no te va a venir mal ni la una ni la otra, pero teniendo en cuenta, y esto es importante, que tus expectativas sean realistas, Hernán, que es lo que hemos comentado antes por todo esto, tus creencias sobre el dolor, tienes que tener la creencia y la expectativa de que ni el frío ni el calor van a solucionar tu dolor. Eso es importante tenerlo en cuenta, que no van a solucionar tu dolor. ¿Que te pueden ayudar a calmar o aliviar ese dolor? Te pueden ayudar. Pero es importante, de nuevo, importante tener la expectativa realista de que ni el frío ni el calor soluciona un problema de dolor de mucho tiempo, ¿vale? Teniendo claro esa expectativa, yo te recomiendo, como te he dicho, dado que no es algo que te vaya a perjudicar, que te vaya a hacer mal, prueba ambas cosas, es decir, prueba el frío, a ver cómo te sientes después de aplicarte frío, y prueba el calor, a ver cómo te sientes después de probar el calor. ¿Por qué? Porque hay personas
cuerpos, espaldas y dolores que responden bien al calor y otras personas a las que les sienta mejor el frío. Entonces, en tu caso, puede ser una, puede ser la otra o puede ser ambas cosas. ¿Qué es lo que haga? ¿Qué es lo que yo te recomiendo hacer? Pues si hoy te duele mucho, prueba el frío y si mañana te duele mucho, prueba el calor y ves cuál es la diferencia. Puede ser que hoy pruebes el frío y te encuentres fatal, no te encuentres muy bien tomando esa compresa fría y puede ser que mañana pruebes el calor y te sientes mucho mejor. Entonces, al final es cuestión de probar, porque cada persona, cada cuerpo, cada espalda, cada dolor, cada lesión es completamente diferente. Y lo que me puede servir a mí, quizás no te sirve a ti. Y lo que te sirve a ti, a lo mejor no me sirve a mí. O lo que me sirve a mí y te sirve a ti, a la persona de enfrente no le sirve absolutamente para nada, incluso le provoca más malestar, más dolor o más problema. Entonces, es cuestión de poner en práctica y de saber exactamente, en base a cómo tú te sientes a la hora de aplicarte cada una de estas cosas, cómo te encuentras, básicamente. Entonces, no me quiero extender más porque si no lo puedo hacer súper largo, Hernán. Entonces, y en definitiva, aplica ambas cosas y con la que tú te sientas mejor o la que notes que más te alivia el dolor, pues esa utilizas. No obstante, yo sí que te aconsejaría, como te he comentado antes, tener presente que ni el frío ni el calor son la solución al dolor. El frío y el calor son parches, tiritas temporales a ese dolor. ¿Te pueden ayudar a calmarlo? Sí, pero no van a solucionar el problema. Y en segundo lugar, algo que también te aconsejaría es no estar dependiendo continuamente de ponerte calor o frío. Es decir, tenemos que darle las herramientas suficientes a nuestro cuerpo para que por sí mismo, con las mínimas ayudas externas de frío, de calor, de masajes, de acupuntura, de quiropraxia, etcétera, etcétera, pueda solucionar ese dolor. Porque tu cuerpo, tu espalda, está capacitada para poder mejorar y reducir ese dolor. ¿Cuál es el problema? Que si continuamente le damos ayudas externas, nuestro cuerpo ya no nos ayuda por dentro tanto. ¿Por qué? Porque depende de lo que le demos por fuera. Depende de los medicamentos, de las inyecciones, de la acupuntura, de los quiroprácticos, de los masajes, del calor, del frío, etcétera, etcétera. Y no se recupera por sí misma. Es el primer doctor que me dice que lo correcto es hacer ejercicio y dejar el reposo. Es difícil encontrar a alguien que conozca el tema. La mayoría de personas dicen que no hay solución, es cirugía. Y es normal, de hecho, Manolo, porque a día de hoy prácticamente hay muy pocos especialistas, muy pocos profesionales enfocados única y exclusivamente en dolor lumbar crónico. Entonces, pues obviamente, si hay muy pocos profesionales, las personas que no son especialistas, que no son profesionales, te pueden decir una cosa totalmente diferente solo porque pues tiene esa creencia y esa mentalidad. Pero ya te digo, si llevas con dolor mucho tiempo, la cirugía es una muy mala idea. A menos que tengas, como hemos comentado siempre, un síndrome de cola de caballo o de caudaquina. La operación no es una solución, no es una buena idea. Y para esto, como te digo, tienes que pedir ayuda a un profesional que sea especializado. En tu caso, si tienes dolor lumbar crónico, tienes que pedir ayuda a un profesional que sea especializado en dolor lumbar crónico. No tienes que pedir ayuda a un neurocirujano, que lo único que hace el neurocirujano es operar. No es especialista en dolor lumbar crónico, es especialista en operar, especialista en la cirugía, en que la cirugía te la haga bien, en que la cirugía salga bien. Pero si la cirugía no es la solución a tu dolor, ¿qué más te da que visites a un neurocirujano que es especialista en cirugía, pero que no es especialista en dolor? Tú lo que tienes que encontrar es alguien que sea especialista en el dolor que tú tienes, no especialista en un tratamiento que no funciona para la lesión, para el dolor y para el problema que tú tienes, ¿vale? Llevo más de 1 año y medio con dolor y tengo tan solo 30 años. Ha sido un infierno. Pues siento lo primero, Manolo, la verdad, lo que comentas, porque llevando 1 año y medio con dolor, la verdad que lo tienes que estar pasando bastante mal. Si lo necesitas y para poder ayudarte, que yo como, no sé si me llevas siguiendo desde hace ya un tiempo o te acabas de conectar, si lo necesitas, de verdad, Manolo, que te puedes recuperar, que hay solución y que seguramente no vas a necesitar cirugía, eso lo tengo yo más claro que el agua. Si lo necesitas, me puedes escribir por aquí de arriba en mi perfil y contarme tu situación para así poder pues escucharte, para así poder ayudarte, entenderte y eso, en definitiva, ayudarte a que te recuperes, que tiene solución. Muchas gracias por esta información de esperanza a personas como nosotros que sufren de dolor crónico. Y es que ya no solo es que diga Manolo que el dolor se puede mejorar, que el dolor crónico no es para siempre. No es que lo diga por decir. Lo digo porque después de haber ayudado a tantas personas como las que tienes en mi perfil, en testimonios de personas que llevaban, no solo como tú, 1 año y medio, personas como el caso de Ángela, que llevaba 22 años con dolor crónico, personas como el caso de Tomás, que llevaba 10 años con dolor crónico, personas como el caso de Carola, que llevaba 45 años con dolor crónico. Si todas estas personas que llevan tantísimos años con dolor se han recuperado, en tu caso que llevas 1 año y medio, aunque lógicamente sea un infierno y seguramente lo estés pasando muy mal, tú también tienes solución, tú también te puedes recuperar y lo vas a conseguir, pero siempre y cuando, como te he comentado, Manolo, dejemos de pensar en que la solución está en la operación. La solución nunca, en un dolor lumbar crónico que no tengas un síndrome de cola de caballo, no está en la cirugía, ¿vale?
Sí, gracias, verdad, duermo poco, 5 a 6 horas y he estado un poco sedentario. Gracias, agradezco cada vez que pregunto, contestas. De nada, Hernán. De hecho, como te digo, al final eso es lo más importante. Yo, en tu caso, me dejaría tanto de centrar que puntualmente, no digo que no lo puedas utilizar, puntualmente lo puedes hacer y te puede ayudar. Pero no pienses tanto en frío o calor. Piensa más en qué narices hago para mejorar mi descanso nocturno o cómo puedo empezar a salir del sedentarismo, a hacer ejercicio, a moverme un poquito más. ¿Puedo hacer los ejercicios que Fer comparte en su perfil de Instagram? Puedo hacerlos. ¿Puedo hacer los ejercicios que Fer tiene en su canal de YouTube, en su cuenta de TikTok? Puedo hacerlo. Pero no te centres, como te digo, tanto en calor o frío, céntrate más en cómo duermo mejor y cómo empiezo a hacer ejercicio, cómo empiezo a moverme para estar menos sedentario. Si te mueves más, si haces ejercicio y si duermes mejor, tu dolor va a mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo más que simplemente poniéndote un poquito de frío y un poquito de calor, ¿vale? ¿Cuántas veces al día se pueden hacer los ejercicios? Pues depende del tipo de ejercicio que hagas, si son ejercicios más sencillitos, también depende del punto en el que te encuentres. No es lo mismo una persona que más o menos ya se va recuperando del dolor que una persona que está justo ahora en una crisis o una recaída aguda de dolor intenso. Entonces, depende, no es algo tan sencillo como hazlos estas veces o hazlos estas otras veces. Mínimo, 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 una vez al día sería lo recomendable. Pero dependiendo el tipo de dolor, el tipo de problema, si estás en una recaída, en una crisis o no, puedes llegar a hacerlo, que algunas personas a las que yo ayudo dentro del programa de Espalda sin Dolor están haciéndolo hasta 5 veces al día. Pero depende, como digo, la lesión, el dolor, el problema, la persona, es muy variable en función de cómo se encuentre cada cuerpo. Entonces, lo mínimo es una vez y lo máximo pues pueden llegar a ser 5 o 6 veces inclusive. Ese paso ya lo di. Sé que la solución no es la cirugía. Mi tía se acaba de operar cervicales y lumbares y el dolor ha persistido. Como dice el dicho, no hay más que decir, señoría. Así que espero que ya te haya quedado claro, Manolo, de que, como tú dices, la operación no es la solución. Así que, de corazón, muchas gracias por escucharme este ratito que estamos aquí hablando en el directo y también espero que te sirva de ayuda todo lo que hemos ido compartiendo. ¿Qué es esto que menciona de la cola de caballo? El síndrome de cola de caballo es básicamente cuando el nervio ciático, principalmente, está tan mal que genera síntomas muy graves. Muy graves son que tienes incontinencia urinaria, es decir, que no puedes aguantarte los esfínteres. En segundo lugar, que tienen las piernas anestesiadas, es decir, como si, sí, básicamente, que te pinchan anestesia y no sientes nada en las piernas, ni para caminar, ni para estar en la silla sentado, ni para moverte, ni para hacer absolutamente nada. Y el tercer punto sería que no tienes nada de fuerza en las piernas, es decir, que las tienes muertas, básicamente. Entonces, se podría decir que eso es el síndrome de cola de caballo, una circunstancia en la cual el nervio, principalmente ciático, está tan mal por una hernia discal o por otra razón diferente y provoca esos síntomas graves. No me refiero a dolor, no me refiero a algún hormigueo, no me refiero a algún calambre, no me refiero a algún pinchazo, no me refiero a ardor, me refiero a tienes incontinencia urinaria, que eso es el extremo o lo grave, que para eso, y como he comentado, sí es necesaria la operación. Como te comento, la operación es necesaria en algunos casos, pero ni muchísimo menos en la cantidad de casos que se suele recomendar a día de hoy, ¿vale? Así, de nuevo, que si tú también estás pasando por una situación de dolor lumbar desde hace mucho tiempo y tienes una hernia discal L4, L5, S1 y quieres recuperarte para volver a jugar con tus hijos, para volver a hacer deporte o salir a caminar sin el dolor y no quieres operarte, escríbeme un mensaje privado por aquí arriba con la palabra programa para así poder ayudarte a que te recuperes sin operación, sin medicamentos y, como te digo, sin perder el tiempo. Nos vemos en el próximo directo. Que pase buena tarde. Chao.